permiso y el de las dos presidentas de las Comisiones Unidas, nosotros también vamos a votar a favor de esta reforma al artículo 21 por dos razones fundamentales. La primera, porque pone el acento, la reforma, en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos, y ahora lo voy a explicar. Y segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil. Esos son dos grandísimos aciertos de esta reforma: investigación bajo la coordinación de un mando civil. En los últimos 35 años hemos aprendido en México que desmantelar a las organizaciones criminales es lo que se requiere para pacificar, y que solo descabezar a las organizaciones criminales no solo no resuelve el problema, en muchos de los casos inclusive agrava el problema. Digo los últimos 35 porque fue en 1989, ustedes lo recordarán, cuando se detiene a Félix Gallardo, en ese entonces el líder del cártel de Guadalajara, por mucho la organización criminal más poderosa de la época. Solo descabezar a la organización criminal no resolvió problema alguno, al contrario, del propio cártel de Guadalajara, de sus integrantes, surgió el de los Arellano Félix en Tijuana, el de en aquel entonces el Güero Palma y el Chapo en Sinaloa, el de Amado Carrillo, cártel de Juárez. Unos años después, en 2003, pasó exactamente lo mismo, pero en el noreste del país. Aquí está la senadora de Tamaulipas: detienen a Osiel Cárdenas, se desestabiliza el cártel del Golfo, y la consecuencia fue que se escinden los Zetas, en aquel entonces el brazo armado del cártel del Golfo, y durante una década hubo una violencia brutal, particularmente en Tamaulipas, por las pugnas entre lo que antes era la organización que encabezaba Osiel Cárdenas y su brazo armado, en este caso los Zetas. Ahora mismo en Sinaloa, agravado por otras circunstancias, pero estamos viendo la consecuencia de solamente descabezar una organización sin desmantelar la organización misma. ¿A qué diferencia? Pongo dos ejemplos concretos. El primero, la operación Trojan Shield, una operación conjunta entre la Policía de Australia y el FBI. 3 años de investigación, por eso subrayo la importancia de esta reforma al 21, 3 años de investigación que dieron como resultado no descabezar una organización, no detener a una persona, detuvieron a 800 personas y les incautaron de golpe el equivalente a más de 1,000 millones de pesos. Otro ejemplo también de 2023, la operación Eureka en Italia. También más de 2 años de investigación y detienen a 132 integrantes de una organización criminal. Ese es el camino para pacificar al país: investigación para mapear a las organizaciones y desmantelarlas, no solo estar descabezando organizaciones criminales. Ahora, espero equivocarme, pero sospecho que en algún momento de este debate, si no ahora, eventualmente en el Pleno, vamos a acabar hablando de García Luna. Y está bien, porque cuando hay algo grave en la historia reciente del país, hay que recordarlo para que no se repita. Y yo espero que ustedes, las y los integrantes del oficialismo, con la misma apertura, escuchen nuestra crítica constructiva hacia lo que se conoció como la estrategia de abrazos no balazos. Y explico, y lo hago genuinamente en términos constructivos, por qué me parece tan grave ese planteamiento y por qué espero que lo que hoy estamos aprobando sea un cambio de rumbo. Hay una premisa detrás del eslogan abrazos no balazos, y la premisa es que cuando se le otorga el monopolio criminal a una organización en un territorio, efectivamente tiende a disminuir sobre todo la violencia homicida criminal, y lo hemos visto. Un buen ejemplo es Durango, durante muchísimos años controlado por el cártel de Sinaloa, tiende a bajar el homicidio. Contrario a lo que, por ejemplo, pasa en Guanajuato, donde claramente se están disputando el cártel del Marro, Santa Rosa de Lima, con el cártel Jalisco Nueva Generación.
Cuando hay monopolio criminal, efectivamente disminuye la violencia homicida. El problema es que se disparan dos cosas. Primero, se dispara la extorsión, porque con ese monopolio empiezan a actuar, y lo decía ahora mismo Gonzalo, en otros términos ciertamente, se empieza a disparar la extorsión porque la organización empieza a actuar literalmente como un gobierno paralelo. Y entonces le ponen la pata en el pescuezo al que tiene la tlapalería, la tortillería, la ferretería, porque les cobran impuesto criminal, extorsión. Segundo, se disparan las desapariciones, porque terminan cooptando a las policías municipales y al rato hay una suerte de acuerdo de no me estés dejando tus muertos en la calle, llévatelos, y entonces estas organizaciones se los llevan y efectivamente en las zonas rurales, en el cerro, los entierran y se disparan las desapariciones. Esa no es la ruta. Esa no es la ruta por dos razones. Primero, por los daños colaterales, y segundo, porque solamente tiene efectos temporales. Los daños colaterales ya los expliqué, se dispara la extorsión, pero además es solo una solución temporal, porque vean ahora mismo lo que está pasando en Sinaloa. Tarde o temprano, la organización, por hegemónica que sea, se termina dividiendo. Regresa la violencia homicida, pero nos deja con el problemón de que ya están literalmente cobrando derecho de piso a los limoneros, a los aguacateros, al de la tlapalería, al de la ferretería, al de la tortillería. Nosotros vamos a votar hoy a favor porque estamos absolutamente convencidos de que lo que hoy se está planteando en el 21 es la ruta para pacificar al país. Investigación para desmantelar a las organizaciones criminales y no solamente descabezarlas. Y concluyo con una reflexión final. Sí a dar más facultades de investigación a los mandos civiles, pero necesariamente con salvaguardas democráticas. Porque cuando se le dan facultades de investigación, herramientas poderosas para que investiguen a los criminales, pero al rato se utilizan para estar espiando opositores, para estar espiando periodistas, se distorsiona el objeto de la reforma. Y esta mala práctica no distingue colores. Acuérdense de Pegasus, aquí habemos varios que fuimos víctima de ese sistema de espionaje, y aún durante el sexenio anterior, hasta morenistas, no menciono nombres para no generar controversia, pero más de alguno de los que están aquí presentes en esta comisión, no solo en este Senado de la República, fueron víctimas de espionaje desde el gobierno. Entonces, sí a un mando civil, sí a facultades de investigación para desmantelar, y sí también a que en la ley secundaria establezcamos salvaguardas democráticas para que el objetivo de la reforma se cumpla y sea pacificar al país. Por eso nuestro voto será a favor. Es cuanto, presidente.